el amor, ¿no? A todos nos tocó, pero yo quería hablar sobre el amor que... Mucho hablamos del amor que Dios nos tiene a nosotros, ¿no? Pero ahora quería hablar sobre el amor que nosotros le tenemos a Dios, ¿no? Que eso es lo que también debemos tener, que Él también nos amó tanto, como la palabra de ayer que en la predicación que dijo que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, no tenga vida eterna. Y lo que quería empezar, cómo amar a Dios, cómo enfocarnos en las cosas de Dios, cómo amarle verdaderamente a Él, ¿no? Quería empezar con el libro de San Mateo. El libro de San Mateo, capítulo 19, versículo 16. ¿Capítulo me dijiste? Capítulo 19, versículo 16. ¿Listo? ¿Encontraron? Amén. Leo en el nombre de Jesús. Y aquí uno llegándose le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo el joven: todo esto guardé desde mi juventud, ¿qué más me falta? Le dijo Jesús: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Lo principal, ¿no?, de este joven que realmente la semana pasada habíamos hablado sobre el amor. Yo puedo tener todo, pero si yo no tengo amor no soy nada, ¿no? Lo que este joven tenía era el amor al dinero. Él cumplió todos los mandamientos, pero no tenía el amor a Dios. Tenía que dejar algo. Eso es lo que nos pasa a nosotros, de que no podemos amar a Dios porque seguro preferimos más otras cosas que las cosas de Dios. Este joven prefirió el dinero, ¿no? Y la palabra dice que nosotros no es que no podemos agarrar el dinero y usarlo, sino que podemos usarlo para cosas buenas al dinero, no solo para cosas malas, ¿no? Porque hay mucha gente que usa el dinero para cosas malas, ¿no? Porque yo conozco gente que ha usado el dinero, ha amado mucho el dinero, que se ha engrandecido y tanto amar el dinero se olvidan de sus hijos. Algunos gastan el dinero en muchas cosas feas también, que se olvidan de sus hijos, como en la droga, en el alcohol, ¿no? La pastora siempre dice que cuando nosotros, fíjate que el vino, ¿no?, que la bebida no te llega al bolsillo, dice, porque nosotros, el amor al dinero es feo, porque cuando nosotros amamos al dinero, ¿no?, cuando nosotros sí amamos al dinero, nos pasa que nos olvidamos de las cosas, nos olvidamos de nuestros hijos, todo, pero principalmente el Señor nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice que amando a tu prójimo como a ti mismo cumples todos los mandamientos. Todos los mandamientos los cumplís solo amando a tu prójimo. Dice: amarás al Señor sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Hay muchos más, pero el Señor quiere que nosotros verdaderamente le amemos a Él. Nosotros verdaderamente amemos a Él. Quería también compartir otro que dice que habla del amar al prójimo, ¿no? También, que está en San Mateo, capítulo 5, versículo 44. San Mateo 43. Sí, yo lo leo, si no, sí. Yo dice, como fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Hasta ahí, ¿no? Que nos habla del amar al prójimo, amar al enemigo, más que nada, ¿no? Porque sabiendo que hay un pasaje en la Biblia que me re gusta, cuando Jesús lo arrestan, ¿no? Hay uno que creo que está con una espada. Creo que Pedro va y le corta la oreja a un enemigo que iban a arrestar a Jesús, que lo iban a azotar, todo, y Jesús le devolvió la oreja a su propio enemigo, ¿no? Le devolvió
volvió la oreja, o sea, yo digo que cómo nos ama tanto que amó a sus enemigos también, ¿no? Que a nosotros nos cuesta amar a los enemigos, nos cuesta amar a las personas que nos lastimaron, nos cuesta amar, pero el Señor acá dice que nosotros debemos amar, orar por aquellas personas que nos maldicen, que nos persiguen, que se levantan contra nosotros, orar por esas personas, ¿no? También como leí el libro de José, que me encantó, el libro de Génesis, cuando está José, que me gustó mucho porque, ¿sabés que todos sus hermanos le tenían envidia a José? Le tenían envidia. Yo había notado uno que decía, amar a Dios es amar a tu prójimo, sin celos, sin envidia, sin engrandecerse, sino que siempre sentirnos menos delante de todos. Eso es lo que vino a mi mente, ¿no? Que era sin celos, eran los celos, la envidia que le tenían los hermanos a José, porque el padre amaba más a José que a todos sus hijos, ¿no? Y dice que sus hermanos le tenían envidia, y dice que lo estaban por matar, ¿no? Eso es lo que pasa cuando una persona es celosa, tiene envidia. Una de las cosas que no tenemos que tener en el amor a Dios, ¿no? Porque en ellos cuando cometen ese error de venderlo al hermano, primero lo querían matar, pero como había un hermano que le dijo, no lo vamos a matar, no lo matemos. Pero terminaron haciéndole otra cosa peor, que lo vendieron y cuando lo vendieron, bueno, agarraron su ropa, le sacaron la ropa a este José, la agarraron, cortaron una cabra, le ensangrentaron a la ropa y le dijeron a Jacob, que también se llama Israel, que le dijeron que su hijo había muerto. Le mintieron, por tanto, eso es lo que nos lleva a la envidia, a eso nos lleva a los celos. Y encima lo empeoraron al papá, porque ellos se querían sentir mejores que él. Ellos querían lo mejor, porque ellos tenían envidia, ¿no? Pero lo empeoraron, porque el papá más le dolió todavía. Es como que, no sé, vos querías hacer algo bueno con algo malo, pero no le salió porque empeoraron todo. Y dice que cuando pasó estas cosas... No podemos mezclar el pecado con lo bueno. Claro. Algo así. Sí, bueno, José en ese momento recibió muchos bienes, muchas cosas, porque Dios estaba con él. Dice que Potifar era, ¿no? Que vio que Dios estaba con él. Eso es lo lindo también, ¿no? Que Dios estaba con él y estaba en todos. Y dice que le dio todo, pero una de las cosas que José también amó a Dios. Amó, porque dice que él fue tentado también por la mujer de este... Sí, fue tentado. Imagínense cuánto amor le tenía a Dios que salió corriendo. No, yo no me puedo acostar con vos porque vos sos la esposa del capitán de los soldados, creo que era, ¿no? Sí, de Potifar. Sí, un general, ¿no? Un general creo que era. Y bueno, y él dijo, no, amó tanto a Dios que se alejó de la tentación. Amó tanto a Dios, a eso me refiero también del amar a Dios, ¿no? La palabra dice que nosotros, si el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama, guarda mis mandamientos. Claro, ese es el. ¿Sí? ¿Querés hablar, Juan? Ah, pensé que iba a hablar. Pero sí. Sí, pensé que iba a decir algo. Pues. No, y lo lindo de todo que él tenía todo. Imagínate que podía tener un ejército y sus hermanos vinieron y antes de pagarle el mal, podía cortarle la cabeza a los hermanos, podía hacerle todo lo que quería, pero él no quiso, sino que dice la palabra que él se puso mal, él lloró por sus hermanos, por personas que no lo querían, que eran hermanos, le dolía a él, porque es como que lo entregaron y después lo ven cara a cara, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos duele a veces de amar a nuestros enemigos, amar a las personas que nos lastiman. Y dice que él gozo, en ese momento, lo único que hizo, los perdonó, le dio encima, los bendijo de encima. Lo que hace el amor a Dios, ¿no? Porque uno cuando dice que la palabra que cuando nosotros tenemos amor, tenemos a Dios, ¿no? Eso es lo primero que yo quería compartir, que hablaba sobre el amor al prójimo. ¿Cómo amar a Dios? La palabra dice que si nosotros amando al prójimo, amando a un hermano, amamos a Dios, porque el amor está en nosotros, ¿no? Y eso es lo que yo quería compartir. Amén. Gloria a Dios.
Ahora hay una cosa, ¿viste?, que quiero remarcar ahí, Sí, que más allá de José lo que pasó, ¿no es cierto? sí, Pero él llegó a entender, no lo podía odiar a los hermanos, nada, porque él llegó a entender que con que todo lo que a él le sucedió era con un propósito, sí, obvio, era con un propósito. claro. Dios, que sabe lo que va a acontecer en el futuro, sabía que la tierra iba a pasar un gran hambre, iba a haber necesidad, y estaba preparando el camino para que ese pueblo elegido por Dios, porque Israel era un pueblo elegido por Dios, quería que sea una nación santa, ¿no? Y tenía que cuidar de ese pueblo. Era tanto el amor que Dios tenía por ese pueblo, por eso prometió a Abraham de que de él iba a sacar una gran nación, pero eso debía llevarlo a cabo, porque había una promesa que él iba a entregar una tierra prometida. Entonces, él, para preservar eso, tuvo que preparar el camino que le sucediera todo esto a José. Pero todo estaba bajo la mano de Dios. Todo. Entonces José llegó a entender eso, de que no era lo que el hermano quisieron hacer, sino que todo era preparado por Dios, porque iba a llegar el tiempo de que ese pequeño remanente del pueblo que estaba naciendo iba a necesitar. ¿Y quién era el medio de conseguir el alimento durante esos 7 años que iba a haber hambruna? Estaba en la mano de José. Él lo preparó a José para ser gobernador de Egipto. José pasó todo eso. Y José supo interpretar eso. Por eso después le dice, no se hagan problemas, porque esto estuvo preparado por Dios. Estuvo preparado por Dios. Para que no, en nuestro pueblo no esté pasando necesidad ni hambre. Yo creo que, si bien obviamente hay propósitos de Dios en nuestras vidas, ¿no? Cada uno tiene un propósito distinto. Pero si José no hubiera tenido ese amor suficiente para entender, si no hubiera entendido las cosas, el plan de Dios, que él lo termina entendiendo después. Pero yo creo que jamás odió a sus hermanos. ¿No? Jamás odió a sus hermanos. Creo que por eso, yo quería hacer esta relación con la historia que vos comentabas del padre, ¿no?, de Jacob, que amaba más a José. Y a veces nos toca ver en la iglesia, ¿no?, que algunos parecerían ser más amados, ¿no? Entonces, mirá los dones que tienen, pero mirá. Y yo creo que está, no porque alguien decida amar más a alguien, por ejemplo en este caso Dios, no porque Dios decida darle más dones a uno que a otro, sino que está en mi corazón, en la predisposición de mi corazón y en eso que vos relatabas, ¿no? En el amor que le tenía Jacob a José. Era su preferido, era su favorito. ¿Pero por qué? Porque había algo especial en José. Había amor. José, yo creo que destilaba amor. En José no existía la maldad. O sea, la decir, yo creo que no le iba a contar los sueños a él, a los hermanos, con la idea de hacerse él el agrandado, sino con la idea de compartir lo que había tenido. Sí, inconscientemente a veces, y lo empezaron a envidiar por eso, ¿no? Pero yo creo que jamás llegó a odiar a sus hermanos, sino que al final se da cuenta de todo eso. Pero yo creo que la manera en que él se autopreservó, que Dios lo preservó, fue por el gran amor que él pudo tener hacia el amo. Porque ni siquiera mandó al frente a la mujer. Porque ni siquiera él tuvo la intención de decir, no, pero ella fue la que se me desnudó. No abrió su boca. No dijo nada. Y yo creo que eso fue también un acto de amor y de ceñimiento, ¿no? De decir, de agachar su cabeza. De agachar su cabeza. Y terminó siendo un preservador, ¿no? Una persona que fue elegida para el momento justo de aquel momento que iba a pasar la tierra, de gran hambre que iba a pasar la tierra. Pero creo que también, como digo, hay una gran gota de
de amor que José tenía, ¿no? Que demostraba. José, si lo estudiamos, se notaba como una persona muy pura, ¿no? Esa es la realidad que yo quería hacer. Gusti, todavía. Estoy escuchándote. Atentamente. Yo pasaba conmigo, yo leí la Biblia, todo, estudié un poco y lo que yo decía que le pedía al Señor, no en oración, Señor, yo creo en ti, tengo fe en ti, sí. Pero yo quiero amor, yo quiero sentir el amor tuyo, que tu amor esté en mí con aquel necesitado, con el que está enfermo, con aquel que necesite algo, con aquel que veo en la calle, no te puedo decir lisiado, es feo decir la palabra ciruja, que está abandonado, digamos, ¿no? Esas almas que están así, Señor, porque sentir lástima es una cosa medio diferente al amor. Totalmente. ¿Viste? Porque por lástima por lástima te doy un brazo de paz, decía, ¿viste? Pero Señor, yo quiero predicar tu palabra, pero no por lástima, que sea por amor, ¿entendés, Señor? Decía, mi oración yo hablaba así con el Señor, como que estaba conmigo cara a cara en la oración, ¿no? Cuando uno cierra los ojos y decía, Señor, porque si no, ¿de qué me sirve predicar tu amor si yo no siento tu amor? Así por aquel que está caído, por el que está enfermo, por aquel necesitado, por aquel indigente o lo que sea, Señor. Si es en vano la palabra que salga de mi boca, porque va a salir mi palabra y no va a ser la tuya, que tú me estés ministrando, es el Espíritu Santo que me esté ministrando. Y eso, al pedirle así al Señor, yo empezó a conmover mi corazón, a poner esos sentimientos por esa gente, ¿entender? Él empezó a ministrar mi vida en esa forma de amor, al cambiar mi manera de hablar, de hablar con la persona, con cualquier desconocido, que ya no era con hipocresía, y cuando hablaba con amor, con respeto, y esas cosas es linda, ¿no? En el amor, y también también escuchaba la prédica de este varón que estaba yo, que decía que el Señor al tener tanto amor, que ese amor que no hay amor en la tierra, el amor que tiene el Señor Dios, ¿no? Que entregó a su único hijo, su unigénito, para morir por nuestros pecados, que se lleve todos nuestros pecados en la cruz, ¿no? ¿Y a dónde está el amor que tenemos nosotros? El Señor Jesús. A veces viene una lucha y ahí ya perdemos un poco la fe, entramos a decaer, ya estamos en lucha. Sucedía pasar conmigo cuando recién empezaba todo este camino, y tuve que pasar un proceso también en mi vida para poder entender eso. Y me decaía, ¿no? Y ya nos enfriamos, ya queremos dejar de venir al culto porque ya nos sentimos enojados por algo, por esto, porque estamos en Cristo y nos va mal, estas cosas, y el otro no. Y cuando más mal te va, más te tenés que afirmar al Señor. Tanto cuando te va mal y cuando estás bien, cuando tenés trabajo y cuando no lo tenés, y cuando tenés un pan duro para comer y cuando tenés que comer un asado, al Señor se le glorifica en todo momento, le tenés que demostrar tu amor, ¿no? ¿Entendés? Y yo he visto, yo no estoy para jugar a nadie, pero he visto en este camino que hay muchos que consiguen trabajo y es como que la plata o el trabajo vale más que el Señor, ¿no? Como que se alejan y se olvidan. Y siempre hay un pero para no llegar a la iglesia. Y el pero, nunca lo leía, el pero en la Biblia, en su Santa Escritura, y tenés que venir igual, venir a adorar, a demostrarle al Señor que vos lo querés, que vos lo amás, venir igual en las pruebas, en la lucha, en lo que sea, venir a su presencia, a buscarle, a llenarte del Espíritu Santo y de su presencia, de sus promesas, ¿no? El hermano Ezequiel. Eso es lo que me llevaba a mí. Hacer un lugarcito La palabra del Señor, ¿no? Sí. El dejarle la soberbia, la ironía, cuando vos empiezas a entrar en el amor de Cristo, no, ya eso ya se tiene que ir, la soberbia, la ironía, entender el hombre en Cristo, porque también dice su palabra, en Cristo nueva criatura eres. Hay que luchar y borrar todas esas cosas malas que hay en nosotros
el Señor va a morar dentro de nosotros, ¿entendés? Con amor también. Y poder llevar, perfectos cristianos no hay, pero poder cada día ser un mejor cristiano, ¿no? Para poder llevar su palabra, todo, y predicarla con amor, ¿no? Porque vos sabés que el camino del creyente es una lucha constante. Como cuando le dicen, ya te lo recibiste Cristo como tu Salvador, ya te ganaste a un enemigo, es el adversario. Pero todo eso pasa porque tenemos a Dios, al Todopoderoso, ¿no? Que con su amor y su misericordia siempre nos levanta la cabeza y nos pone firme de vuelta en victoria, ¿no? Eso es lo que yo sentía de explicar en este momento, en la palabra del Señor, ¿no? Por ahí, o estoy confundido y cada uno tiene su opinión de lo que yo hablé. Yo creo que el amor es tan amplio que abarca muchos aspectos. Por ejemplo, el aspecto que decía él y el aspecto que vos tenés, es decir, bueno, si el amor de Dios está en mí, hay un proceso de cambio interno en mi vida. Dios tiene que llenarme de ese amor para yo poder dar ese amor. O sea, entonces nos damos cuenta que el amor no es sencillo y no es chiquito. El apóstol Pablo habla sobre, y me gustaría poder buscar ese pasaje, de lo ancho, de lo profundo, ¿no? Sí. O sea, nos damos cuenta que el amor engloba algo tan inmenso, algo tan grande, por lo que creo que este universo está sostenido. Las bases de este mundo es sobre el amor, porque este mundo fue creado por y para Él. Fue creado por Jesús y para Jesús. Entonces, si la esencia de Dios es amor, porque Juan dijo, Dios es amor, es su esencia. Entonces, si yo digo que la esencia de Dios es el amor, ¿cómo podría decir que el amor es tan chiquito? Que es tan cerrado, tan poquito el amor. Sino yo creo que engloba tantas cosas de las que podamos hablar y nos podemos cansar de hablar de qué representa el amor, de muchas facetas del amor, ¿no? El amor se manifiesta de distintas maneras. De distintas formas y la podemos explicar y explayarla y llevarlo para acá, para allá. Por eso quise, y se me ocurrió dedicarle toda una clase a que podamos charlar sobre el amor y cada uno dé su parecer. Y después también tengo algo para decir y quiero que lo vayan pensando ya antes que continúe el hermano Rafael. Y me gustaría que vayan pensando en decir cómo definir el amor en una sola palabra. ¿Cómo definiríamos nosotros el amor en una sola palabra? No tiene que ser la palabra justa, pero decir la palabra, me parece que amor es esto, es esta palabra. O una cualidad del amor que nosotros veamos, ¿no? ¿Hermano Rafael? Sí. Bueno, mira, la esencia de Dios, la esencia, ¿no? Es amor. Fíjate vos que cuando pone al hombre en el jardín del Edén, ¿no? Yo creo que cuando lo llama a Adán, y a Adán no le contesta porque se había escondido, porque había desobedecido. Yo creo que en Dios habrá habido una gran tristeza. Porque Él creó el mundo para que sea un mundo perfecto donde todo el ser humano se pudiera gozar y vivir en paz. Vivir sosegadamente bajo los mandamientos de Dios. Pero no ocurrió esto. ¿Viste? Yo creo que Dios, al verlo a Adán desnudo, ¿qué hizo? Un sacrificio para conseguir las pieles para que ellos se pudieran vestir. Fíjate vos, qué tremendo amor cuando él directamente desobedeció y lo podía haber exterminado. Pero él no. Es tanto amor que siempre está dando oportunidades. Y las da. O ves a un pueblo rebelde, qué sé yo, como cuando salió Moisés, no, por el desierto.
un pueblo que era miles y miles de personas. Y él durante 40 años lo sostuvo. Nunca le faltó comida, ni el agua, ni la ropa se le gastó, ni el calzado tampoco. Claro. Al contrario, tuvo que aguantar soberbias, Del el pueblo. orgullo del hombre, que se iban a querer adorar a otros dioses. Claro. Es tanto el amor de Dios. Y eso es lo que Dios quiere reflejar en nuestras vidas. Porque yo puedo decir, amo a Dios, pero realmente estoy amándolo como Él quiere que le amemos. Y en esto debemos reflexionar. También. Quiero que vayamos al libro de Mateo. Mateo, capítulo 25. Mateo 25. Sí. Fíjate lo que dice, ¿no? En la que Jesús dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Qué tremendo, hermano querido. Muchas veces decimos amamos a Dios, ¿no es cierto? Pero hay una cosa muy esencial, hermanos, ¿no? Que uno debe tener en cuenta. El Señor está acá marcando acciones de cómo el Señor quiere que su pueblo se mueva. Su pueblo se mueve y sea solidario. A veces decimos, vamos a orar por el enfermo, o vamos a orar por el necesitado. ¿Pero sabe qué pasa? Hace falta que yo vaya a verlo al enfermo, o vaya a verlo al necesitado, no solamente es el orar. Y muchas veces la iglesia está confundida. Vamos a orar. No. Manda a alguien a que le dé una visita a esa persona, que le alcance algo. Quizás esa persona no puede ni caminar. Y nosotros oramos, pero no somos capaces de brindar un tiempo de nuestra vida, ¿entendés? Ir a ver a esa persona. Y acá el Señor se está refiriendo a esto. No solamente, y yo después digo, Señor, te amo. Y el Señor dice, no me amás. Porque en ese necesitado está mi espíritu. Ahí ese es mi representante. Y no me fuiste a ver. No me diste de beber nada. No me alcanzaste lo que me hacía falta. Y a veces venimos a la iglesia, querido hermano, y hablamos y decimos un montón de cosas, pero realmente no alcanzamos a entender. Lo hacemos por ignorancia. Claro. Lo hacemos por ignorancia. Pero cuando vos estudias bien la palabra, el Señor te está diciendo, por cuanto a uno de ellos lo hiciste, a mí me lo hiciste. Entonces, prestemos atención. Porque yo puedo decir todo lo que quiera, pero no estoy haciendo lo que Dios quiere. No estoy haciendo lo que Dios quiere. Sí, es bueno que oremos y oremos y oremos todo. No, pero también es bueno que nos acerquemos a esa persona que está necesitada. Tenemos que acercarnos. Jesús no le importó que era leproso, no lo podía tocar, pero Jesús lo tocó igual. ¿Entendés? Entonces nosotros eso debemos tener bien en claro. Y ahí dice, si vos no amás a tu hermano, menos podés amarme a mí que no me viste. Quería hacer una acotación a Sí. eso que decís que es re interesante. ¿Qué tal si ponemos en la postura a Jesús de decir, Jesús tenía autoridad? Era el hijo de Dios, ¿no? Claro. Sigue siendo el hijo de Dios.
estaba en su casa o estaba en la sinagoga, va a decir, voy a orar por Gadara, voy a orar por Jerusalén, por los enfermos de ahí. Él fue a visitar. Claro, va a visitar. Iba a visitar la Él va a ciudad. visitar. Y a veces no comía y decía, ¿no? Que a veces el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. Pero con la autoridad y el poder que él tenía, podía haber orado desde su sinagoga. Claro. Es decir, oro por Jerusalén, Claro, oro por... A la llave envío la palabra, Claro. ¿no? Porque hay oraciones que él hace sin estar en el lugar, como la del centurión, ¿no? O sea que la autoridad, el poder lo tenía, pero él iba a visitar. Pero al centurión no fue porque el centurión dijo, Porque no, el centurión- soy digno de... Claro, pero ahí yo quiero reflejar simplemente el hecho de que él tenía la autoridad de hacerlo en ese momento. Pero por una cuestión del centurión y por una cuestión de fe del centurión, de ver reflejada la fe del centurión, él no va. Pero me refiero a lo que vos decías, es decir, a veces estamos cómodos, decimos, bueno, sí, vamos a estar orando por usted, vamos a estar orando. Pero Jesús no oraba solamente, se la pasaba todo el día orando, sino que salía a visitar las ciudades. Eso quería agregar. Qué tremendo, ¿no? Porque si vos te pones a leer en Isaías 58, ¿no? Los judíos estaban ayunando y dice, Señor, estuvimos ayunando y vos ni te diste por entendido. Nosotros nos cubrimos de ceniza y estamos acá, pero vos no te das por enterado. Estaban, cara dura, le estaban reprochando al Señor. El Señor dice, ¿no será más bien el ayuno que yo escogí que le des pan al hambriento? ¿No será mejor el ayuno que yo escogí? Muchas veces hablamos de ayunar, hermano querido. Muchas veces es bueno el ayuno, sí que es bueno. Pero ¿realmente estamos haciendo el ayuno que Dios quiere? ¿O yo ayuno y después soy soberbio como vos? ¿O yo ayuno y tengo mal carácter y hago cualquier cosa? ¿Te sirve ese ayuno? No sirve para nada. ¿Entendés? Entonces vamos a la realidad. Dios es amor, pero Dios quiere que así, cuando en tu necesidad, yo tengo que estar en tu necesidad, porque el Espíritu de Dios está en ti, entonces en ti está reflejado Cristo, y yo tengo, si te digo que te amo, yo debo prestar atención a lo que te está haciendo falta. No debo estar prestando atención en lo que a mí o en mi tiempo. El Señor no quiere mi tiempo. El tiempo quiere que el tiempo que yo tengo se lo dedique a Él. ¿Y qué dedicarle a Él? Sino atender la necesidad de mi hermano. Si no estoy haciendo eso, no estoy haciendo nada. Puedo morirme ayunando. ¿Entendés? Puedo orar todo el día. Puedo orar todo el día. Pero no me sirve de nada. Porque yo siempre soy el mismo terco, siempre soy el mismo esto. Entonces no me sirve de nada. No, yo debo ayunar, pero ser sumiso en la palabra de Dios, lo que me está diciendo. Es lo que Dios me está marcando. Es lo que me está pasando a mí. Yo oro y... Ahí seguimos y vamos con las preguntas. Entonces, ¿qué está? El Señor dice, por cuanto le diste de comer, me visitaste cuando estuve enfermo, dice Jesús, me visitaste cuando estuve hambriento, me tapaste cuando estuve descubierto, me visitaste en la cárcel cuando estuve preso. Y los discípulos no entendían nada. ¿Cuándo estuviste así? ¿Por cuánto se lo hiciste a uno de ellos? A mí me lo estás haciendo. A mí me lo estás haciendo. Y en esas cosas pequeñas, jamás nos fijamos. Nosotros, es como que a veces aparentamos. Y nosotros no podemos vivir de apariencia, porque el Señor nos conoce. Nosotros debemos predicar lo que estamos realmente haciendo, viviendo. Entonces ahí dice, cuando hagas esto, nacerá la luz de tu salvación. ¿Hasta qué punto soy salvo? Ojo, la palabra está diciendo, cuando vos hagas esto, lo que yo te estoy diciendo, aparecerá la luz de tu justicia y se verá la luz de tu salvación. Ojo, estamos jugando con la salvación.
Muchas veces, sí, pero el Señor ya me hizo salvo. ¿Será cierto? Judas caminó 3 años y medio con el Señor y no fue salvo. Hay que tener cuidado. Claro que tenemos. Yo debo tener temor y temblor a la palabra del Señor. ¿Entendés? Cuando yo digo que amo a Dios, voy a prestar atención a lo que está pasando a mi lado y acercarme a aquel que necesita. No esconderme. Porque dice acá, cuando no te escondas de tu hermano. ¿Entendés? Eso lo debemos hacer. Porque nos estamos escondiendo ante la presencia de Dios. Dios nos prueba en todas las cosas. Decimos así, hijo. No, quería leer algo de lo que estaba justo. Sí. Bajamos un poquito. ¿No? Porque esto me lleva también a que a veces reprochamos a Dios muchas cosas, ¿no? Porque estos varones obviamente ayunaban, y ayunaban en realidad de una manera artificial, de una manera donde nunca había habido un cambio, ¿no? Yo creo que el amor de Dios se refleja no en el ayuno, no en venir a la iglesia, no en orar todo el día, sino que el amor de Dios se refleja en mi cambio. Exactamente. El amor de Dios se refleja cuando yo cambio. Cuando yo cambio, vos dijiste hoy, el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces, el cambio se produce cuando el amor de Dios entra a mi vida. Mientras el amor de Dios, y yo no sea esa persona, digamos, ¿no? que pueda recibir de su amor, que esté dispuesta, porque yo creo que recibir del amor de Dios es una disposición de nuestro corazón. Porque Dios no puede obligar a nadie. El recibir de ese amor, el amor va a ser el que va a cambiar nuestras vidas. El factor que va a cambiar nuestra vida, el que nos va a cambiar en su totalidad, va a ser el amor de Dios que habita en nosotros. Pero va a ser a medida de que yo lo deje entrar. No puede de otra forma Dios entrar en obligación. No puede obligarte Dios a cambiar ni a hacer entrar su amor. Porque como vos decías, Judas estuvo 3 años y medio caminando con el Señor y sin embargo lo traicionó. Entonces, ¿qué sucedió? 11 discípulos fueron transformados y convertidos y aceptaron ese amor de Dios. Está así que Pedro dijo, cuando Jesús los retó, le dijo, ¿dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida. Había un cambio en Pedro. A pesar de que al final le corta la oreja, como dijiste vos, tuvo un impulso, una reacción de su vieja vida. Pero sin embargo intervino el amor del Señor en ese momento y le devolvió el oído. Entonces así, y él se quedó atónito. Yo calculo que en ese momento Pedro se quedó como diciendo, y así es el amor de Dios. Nos deja perplejos. Pero el amor de Dios lo tenemos que vivir nosotros. Hay que vivirlo, al amor verdadero de Dios. Porque, como vos dijiste, ahí se dejará ver la luz de tu salvación. No soy salvo por venir a la iglesia. No. Mi salvación no depende de a los cultos que asista, si escucho alabanza, si soy el mejor adorador, si doy todo a los pobres, si me flagelo. No. No significa nada de eso. La salvación no depende de él. Porque dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Multitud de pecados. Y yo voy a empezar con la primera palabra para definir el amor. Sí. Déjame cumplir. Dale. Sí, yo me enrosqué. A veces pasa eso. Leo esto nomás y ya está. Fíjate vos, acá en 1 Corintios 13,
Es tan claro, Yo quería ir ahí también. tan claro. ¿Lo dejo por agua? No, léelo y después lo meditamos entre todos. Lo vamos desmenuzando entre Si todos. yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que repite. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada te sirve. El amor es sutil, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. ¡Qué tremenda palabra! Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesará la lengua y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Versículo 3 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos Es el amor. es el amor. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Fíjate porque, claro, nos está hablando la palabra del Señor. ¿Cuál es el amor que debemos tener, querido mío? Esto es bueno, esto es bueno porque recapacitamos y empezamos a ver en qué círculo me estaba moviendo. ¿Estaba haciendo realmente? ¿Lo estoy amando a Dios? ¿Estoy dando ese amor que Dios me da? ¿O lo doy de a medida nada más? Y Dios no nos da un amor de medida, sino que nos da un amor completo. Completo. El famoso amor Sí. ágape. El amor todo Sí. completo. El amor que es solamente de Dios. Y yo creo que venimos a la iglesia buscando al Señor restaurándonos. O sea, con las ganas de cambiar siempre, ¿no? Con las ganas de decir, hay muchas cosas que tengo que cambiar. Yo creo que los cambios dependen del amor que tengamos adentro por Dios. Todo fluye por amor. Mi vida cambia por amor. Gracias al amor de Dios. Gracias al amor. Pero cuando yo poco le dejo al amor de Dios en mi vida, poco cambio habrá. Cuando más grande el amor de Dios sea en mi vida, más cambio va a haber. Yo voy a elegir una palabra, como les había dicho hace rato, para definir al amor. Y esta palabra yo no sabía qué decir. Estaba meditando y cuando vos dijiste un pasaje, a Adán y Eva, ¿qué es lo que hizo el Señor cuando los vio desnudos? Y vos dijiste una palabra, fue la palabra sacrificio. Sacrificio. Esa es la palabra que yo voy a dar, que voy a elegir para definir el amor. Sacrificio. ¿Cómo debemos amar? Es sacrificialmente. ¿Sí? Cuando yo he tenido millones de problemas con mi esposa, muchísimo. Papá es testigo, volaban plato como estábamos, bueno, era el árbitro, el referee, más o menos. Venía y nos ponía paños fríos. Yo me agarraba y era un despiole total, un desastre total. Cuando recién empezamos la iglesia. Ella tenía su impronta, yo la mía. Pero el amor sacrificial al otro es lo que nos lleva al verdadero amor. El amor sin jactancia. El amor que no hace nada indebido. Si yo vengo y mi esposa, no sé, está hablando con un hermano y la veo hablando con el hermano y la estoy cerrando y voy y después le pego una trompada, es indebido. O sea, la palabra, ese pasaje definitorio del amor en 1 Corintios es el verdadero amor. Pablo detalla tan profundamente el amor en esa, lo contextualiza de una forma que no es así. Así debería vivir yo. Sin jactancia, sin envidia, pero
sabiendo que voy a sufrir. Porque el amor es sufrido. Sí. El amor es sufrido. El amor es sufrido. Todo lo espera. Todo Todo lo lo soporta. todo lo cree. Todo lo cree. ¡Qué increíble, hermano! Todo lo soporta. O sea, a veces te da gana decir, mi amor, qué jodida que sos, ¿eh? Y pum, cabezazo en la boca. Si hubiera estado en otro momento, pero me acuerdo en ese momento, todo lo soporta. Pero ella no soporta nada de mí. Bueno, pero ¿cuál es? Porque el amor es sufrido. Sufrido. Si Jesús hubiera dicho en ese momento, ¿y si esto quedan por mí? ¿Para qué voy a morir? El amor es sufrido. No se jacta de sí mismo. Jesús sufrió por amor con Jesús nosotros. sufrió por Nosotros amor. sufrió por amor. Por amor. Un sacrificio impagable. ¿Y qué es lo primero que hace el Señor en el primer pecado? Sacrifica un animal. Para cubrirlos. Para cubrir su desnudez. Esa desnudez que nosotros tenemos. Le avergonzaba a ellos presentarse ante el Señor. Lo cubre de la vergüenza. De la vergüenza. De la vergüenza los cubre. Claro. Pero ¿cómo los cubre? Con un sacrificio. El primer sacrificio animal que se produce para cubrir el pecado que había cometido Adán y Eva. Increíble. Increíble saber que Dios desde el primer momento hizo un sacrificio. Claro. Y nosotros, nuestro cuerpo, dice la palabra, que debe ser también en sacrificio. Porque esclavo soy de Cristo ya. Amén. Y con Él estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Gloria a Dios. ¡Qué tremendo! Y si Cristo vive en mí, está ese amor. Está el amor que no se entiende, no la obsesión. Porque una cosa es tener un amor y otra cosa es ser obsesivo. Es decir, una cosa es, vamos a decir así, luchar por un amor, pero otra cosa es tener una obsesión con una persona. Claro. Es distinto. Claro, porque si es como decir, vos estás enamorado de una mujer, la conociste, estás de novio un tiempo, no se lleva bien, ella te deja y vos por amor la tenés que dejar ir. Y quizás sí, seguro. Vos Eso, te quedás con ese dolor, pero vos tenés que soportarlo por amor, déjala que se vaya. Claro, pero no porque quizás... No la agarra por Claro, decir, obsesión. bueno, pero por amor entonces tendría que salir corriendo a buscarla. Está. Pero por amor, Te sacrifica quizás no es vos. para mí. Claro. Por amor, estamos hablando de una pareja no que está hace años juntos, que tiene hijos, que tiene... No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de, por ejemplo, un noviazgo. Claro. Es decir, no es para mí. ¿Y el sacrificio cuál es ahí? Dejar ir. Dejar ir. Una de las, yo creo, particularidades de un cristiano es saber decir, es dejar ir lo que no sirve. Es dejar salir de nosotros lo que no sirve. Y es agachar la cabeza. Nos cuesta agachar la cabeza. Nos cuesta mucho agachar la cabeza. Y es lo que Jesús hizo. Es lo que Jesús hizo siempre. Desde el momento en el que a Él lo arrestaron. Pudiendo tirarse todo. Pudiendo porque quitarse de todo. Claro. Pudiendo. Dios. Digo esto y se me llenan los ojos de lágrimas porque el amor de Dios es tan grande. Grande, tan Vos decís, yo por qué soy tan terco. Uno no lo puede comprender, el amor de Dios tan grande. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan duros? ¿Por qué somos tan tercos? ¿Por qué queremos siempre salirnos con la nuestra? Y dale, que te dale, que te dale, que te dale, que te dale con la nuestra. Y a veces no nos damos cuenta que el amor pasa, Qué barbaridad. sobrepasa todos los límites y al no tener jactancia, si no tienes jactancia, no quieres tener la razón. Porque a veces querer tener razón es querer ganar mi jactancia, es decir, tengo razón. A veces el querer tener razón no demuestra del todo lo soporta. En cada momento, yo creo que para tener un buen matrimonio, para ser buen papá, para ser buen hijo, para ser buen
pastor, para ser buen obrero, para ser un buen discípulo del Señor, tenemos que tener estos atributos, este amor, soportar todo lo que venga lo tengo que soportar. Pero al final, ¿qué? Soy el hijo del... ¿Cómo era? El hijo de la pavota. Sí. Así, ¿no? Había un dicho viejo. Y sí, dice que se elijo la pavota. A veces tengo que ser el hijo de la pavota. ¿Por qué? Porque todo lo soporta. Porque todo lo soporta. No digo que a veces no nos duela, porque si no, no tuviéramos sentimientos. Jesús se dolió y le dijo, perdóname, Señor, no sabe lo que hace. No sabe lo que hace. ¿Hasta qué punto llegó el amor de Dios? De soportar en la cruz. ¿No? Es decir, a veces uno dice, qué sé yo, le pasan una tras otra, ¿qué más me puede pasar? Ya, ¿qué más me va a pasar? Y Cristo todo. Y no se pone en el lugar de Cristo lo que pasó él por nosotros. No, sí. Yo pasé cosas y hasta el último que corté los dedos, que yo acá perdí los dedos, dije, yo me estoy quejando por esto, lo que pasó el Señor Jesús, dije, y ahí empecé a glorificar que llegué al hospital y una terrible calma vino. Mira lo que hizo el Señor por mí, yo me estoy quejando por dos de y eso me llevó a estar más confiado en él, como que me levantó el espíritu, ¿viste? A entender más de él. Ahora sí, quiero hacer una salvedad y quiero recibirte. Creo que el